será un buen día en el que Dios seguirá añadiendo algo agradable y bueno a nuestras vidas. Quiero saludar a aquellos que también nos ven a través de nuestra iglesia en línea y nos escuchan a través de nuestra radio. Venga desde acá de las Buenas Nuevas de Cabudare, un abrazo de cariño, de amor, y esperamos con todo nuestro corazón que sea un tiempo bien especial y de edificación en la palabra del Señor. Quiero iniciar este tiempo haciendo una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿alguna vez te has colocado una chaqueta que te queda grande? Y has tenido que salir a un lugar, ¿sabes? Donde todo el mundo va bonito, donde todo el mundo va bien, todo el mundo va presentable, y te vas con eso que no termina de encajar en ti. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? ¿Es incómodo? ¿No es agradable? ¿No sientes que te hace justicia, no te ayuda, y al menos de que quieras, no sé, arroparte con ello? La verdad es que no es nada agradable colocarse algo que tú sientes que te queda grande. Y muchas veces nosotros en la vida como creyentes, a ver, ¿cuántos son creyentes? ¿Cuántos son hijos de Dios? Nueva naturaleza en Cristo. Estamos en Cristo, ¿ok? ¿Estás en Cristo? Ahora, el punto es este. Algunos momentos de nuestra vida quizás en algún momento de tu vida quizás te has sentido así, que la vida cristiana y la forma de la vida cristiana y los estándares de la vida cristiana como que son mucho más elevados de lo que tú puedes dar. Sientes que la chaqueta llamada cristianismo te queda grande. La moral, la forma de vida, la manera en cómo la Escritura expresa que se debe comportar, que debe dirigirse, cómo debe actuar, cómo debe pensar, cómo debe sentir un hijo de Dios, pareciera que a veces es muy diferente a la forma en cómo nosotros vivimos. ¿Te has sentido en algún momento de esa manera? Sintiendo que haces tu mayor esfuerzo por vivir de la manera en cómo Dios nos establece en la Escritura. Y muchas veces, tratando de hacer las cosas con nuestras fuerzas y con nuestro mayor esfuerzo, terminamos incluso haciendo las cosas peor que antes. Y creo que todos nosotros en algún momento hemos estado en este trayecto, en este transitar de tratar de amoldarnos a una vida que sentimos en algunos momentos que nos puede quedar grande. Es más, estamos vinculados con Jesús, pero muchas veces nos es difícil vivir como Jesús, actuar como Jesús, pensar como Jesús, tener las mismas respuestas, características, emociones, y nos es difícil muchas veces actuar con compasión, con misericordia, dejar atrás las cosas, perdonar, incluso pedir perdón. Muchas veces nos es esquivo ese tipo de cosas. Ahora, el tema que hoy he traído, anhelo con todo mi corazón que sea una respuesta para aquellos que están buscando alinearse a la vida que Dios ha planeado y ha establecido para nosotros. Aquellos que en alguna medida ya han iniciado una vida en Cristo, han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y de una u otra manera están buscando la forma de vivir y que esto que dice la Escritura, que nosotros somos, se haga evidente en cada uno de nosotros. ¿Estás en ese trayecto? Ahora, el tema que hoy he traído se llama ADN del cielo. ADN del cielo, porque el ADN es una marca característica y única de cada persona. En él contiene la materia prima de lo que es y podría llegar a ser un individuo. Sin que se viera, en el momento en el que tú apenas eras una sola célula, luego de la unión de un óvulo y de un espermatozoide, sin que tú lo vieras, ya Dios había visto todo el potencial que había colocado en ti. Tu forma de hablar, el color de tus ojos, el color de tu cabello,
cada parte de tu cuerpo estaba condensada en eso que llamamos ADN. Y nacimos y tuvimos la oportunidad de desarrollarnos, de tener la capacidad de que ese ADN exprese lo que en alguna medida fue planeado que fuese. Ahora, desde el cielo se ha plantado en el ser humano, en aquellos que estamos en Cristo, un ADN celestial. Ese ADN contiene las capacidades máximas que puede llegar un hombre y una mujer a contener por medio de la fe. Es en Cristo que recibimos esa nueva identidad. Es en Cristo que recibimos todo ese potencial. Todo aquello que puedes llegar a ser está plasmado en tu ADN espiritual. Y no es una cosa que viene de voluntad humana, sino que es algo que viene de voluntad de Dios. Por eso es que se llama nuevo nacimiento. Porque antes estábamos muertos, pero ahora tenemos vida juntamente con Cristo. Y esa vida es la vida que Dios ha plantado en ti. Ahora, el apóstol Pedro nos ilustra un poco acerca de lo que significa colocar nuestra fe en Cristo y las repercusiones que eso tiene sobre nuestra vida y cómo eso debe expresarse en cada uno de nosotros. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 4, iniciamos leyendo este texto. Dice de la siguiente manera: por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción de los malos deseos que los malos deseos han traído al mundo. El apóstol Pedro está diciendo: ustedes, los que están en Cristo, tienen parte, están vinculados, pueden disfrutar de una nueva naturaleza. Una naturaleza que viene de parte de Dios. Está gestada en el cielo, tiene raíz allí. No tiene que ver con convicciones meramente humanas, no tiene que ver con características humanas. No es esfuerzo humano, no es una fachada de tener una vida santurrona. No es ser de una u otra manera, es que intrínsecamente dentro de ti, cuando vino el Espíritu Santo, se añadió en ti un ADN espiritual, un ADN de vida. Ahora leamos el contexto, porque el apóstol Pedro aclara algunas cosas que están en medio de todo o que están alrededor de esto para poder darnos un poquito más de claridad. Segunda de Pedro capítulo 1, pero esta vez desde el verso 1 dice: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes. ¿A quién le está escribiendo? Leamos. Dice: que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Así que lo primero que es necesario es tener la fe, y esa preciosa fe es la preciosa fe en Jesucristo. Aquí debo aclarar algo, que todo lo que voy a hablar única y exclusivamente está a la mano, está disponible y está dispuesto para aquellos que en Cristo estamos. Las personas que no conocen de Jesús, las personas que no viven, o vamos a decirlo de esta manera, las personas que no han colocado su fe en Jesucristo, no tienen acceso a esto. Por más que intenten incluso y por más que pareciera que puedan tener acceso a eso, la verdad es que ningún ser humano tiene la capacidad de poder expresar lo que en la naturaleza divina está, si no es por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, ¿qué importancia tiene esto sobre nuestra vida? ¿Por qué esto es tan valioso? Porque muchas veces deseamos tantas cosas y anhelamos tantas cosas que dice la Escritura y se plasma en nosotros el deseo de alcanzar, de vivir de una manera determinada. Pero esto a veces es esquivo para nosotros. Empezamos a vivir la vida como creyentes, pero no disfrutamos de paz. Muchas veces el gozo se nos va
las dificultades nos abruman, nos llenamos de circunstancias o estamos envueltos en circunstancias a nuestro alrededor que nos llenan de incertidumbre. Pero vemos entonces en las Escrituras hombres y mujeres que asumieron una nueva identidad y que vivieron de una manera diferente, que vivieron de una manera consono con lo que realmente era su fe. Y uno anhela eso. ¿Tú anhelas vivir en consonancia con tu fe? Que lo que tú crees es lo que piensas, lo que hablas y lo que dices y la manera en cómo lo actúas. Y eso es lo que nosotros anhelamos. Ahora, el apóstol Pedro sigue diciendo, esta fe le fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo. Mira lo interesante de esto. Y es que nuestra fe no tiene que ver con nuestra capacidad de hacer las cosas bien. Es la justicia de Jesús, es la justicia de Cristo lo que nos da la capacidad y la oportunidad de que esa preciosa fe dé el valor y dé el resultado que estamos esperando. Dice nuestro Dios y Salvador, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Te pregunto, ¿qué es para ti una vida de rectitud? ¿Qué es? ¿Qué es una vida recta? ¿Qué es una buena vida? A ver, padres, ¿desean que sus hijos vivan una vida recta? Deseamos que nuestros hijos vivan una vida recta. Entonces, ¿qué es esa vida recta? Claro, porque si deseamos que vivan una vida recta, debemos saber qué es una vida recta. Ahora, qué interesante porque dice, Dios nos ha dado. Y esto es un patrón interesante en estos versículos. Sigo leyendo. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado, ¿es que se repite? Grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En otra versión de los últimos dos versos, es muy enriquecedor leerlo. Dice, versos 3 y 4, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es bien interesante porque esa palabra vida y piedad nos va a dar un contexto y una profundidad muy interesante de la implicación de lo que Dios nos ha dado. Ahora, aquí hay un patrón y es que Dios te ha entregado todo. Por lo menos lo vemos en dos ocasiones. Dios nos ha dado, todo esto lo hemos recibido. ¿En qué parte de todo eso está el esfuerzo humano? En ninguna. Ahora, mira qué interesante es. Porque tratamos de perseguir una vida de rectitud con estándares humanos y sin saber que todo lo que realmente pertenece a la vida y a una vida recta ya lo hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces la pregunta importante aquí es esta: ¿por qué no lo vemos? En algunos aspectos, en algunos casos. Por supuesto que en algunas cosas hemos cambiado y eso se convierte en el testimonio de nuestra vida. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas que son un poco complejas, que han sido un poco difíciles? Esas cosas que son esquivas y que no han terminado de transformarse en nuestras vidas. ¿Qué pasa con ellas? Ahora,
Entonces lo primero que quiero transmitirte como una verdad que nos permitirá vivir a la manera de Dios y disfrutando del gozo de vivir a la manera de Dios, es que Dios da a sus hijos lo que se requiere para la vida. Dios da, y puedo decir todo, porque lo dice la Escritura, todo lo que se requiere para que sus hijos vivan la vida que Él les dio. Absolutamente todo. Y no estoy hablando solamente de asuntos económicos o de oportunidades de vida. Es que los estándares de la vida de los creyentes es muy superior a la vida de cualquier otra persona. A cualquier persona que no conozca a Jesucristo, que tenga otro tipo de fe, que tenga otro tipo de argumentos y de convicciones. Tu vida y mi vida es sumamente superior, no porque nosotros en nuestras propias capacidades tengamos la capacidad de hacerla superior, sino porque es el ADN del cielo el que se ha plantado en tu vida. Ahora, leamos un poco entonces, ¿cómo es esto? Volviendo a ese versículo número 3 del primer capítulo de segunda de Pedro, dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado. Así que se trata de algo que hemos recibido. ¿Y por qué esto es importante y pareciera redundante? Porque ¿cuántos de nosotros hemos tratado de vivir por nuestras propias fuerzas una vida recta? Intentando no hacer esto, hacer lo otro, portarme bien. Incluso muchas veces programamos a nuestros hijos con esto. Pórtate bien porque si no. Y lo hacemos con buenas intenciones, pero terminamos programando a nuestros hijos para que vivan una vida según esfuerzo y no por medio de la gracia. Ahora, tranquilos, eso no implica que no haya una parte de nosotros. Pero todo, absolutamente todo lo que se necesita para vivir la vida plena y recta que Dios ha plantado en sus hijos, Él lo ha provisto. No tienes que sacar y buscar otra cosa. Dios lo ha provisto en ti por medio de su Espíritu Santo. Por medio de aquello que ha plantado como nueva naturaleza en ti. Ahora, decía una de las versiones que todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Ahora, la palabra vida en el griego es la palabra zoe, que implica una vida plena, una vida como Dios la tiene. No es la vida humana, no es la vida que se genera por la unión del gameto femenino con el gameto masculino, sino que es la vida que Dios ofrece, es la vida que incluso Dios colocó sobre su Hijo cuando le resucitó. Es la vida plena, es una vida sobrenatural, es una vida por encima de aquello que cualquier ser humano podría esperar. Ahora, ¿qué implica entonces esa vida para nosotros? Que cuando nosotros estábamos separados de Dios por causa de nuestros delitos y pecados, no teníamos acceso a esto. Pero ahora estamos en Cristo, amén. ¿Estás en Cristo? Ahora que estamos en Cristo, lo que podemos disfrutar es una vida superior. ¿Superior en qué? Superior en la capacidad, por ejemplo, de relacionarnos bien con otras personas. ¿Puedes por lo menos imaginar qué sería de las relaciones y de tus conversaciones con otros si el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la capacidad incluso de perdonar aquello que nos hacen?
De la manera en como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, así deben perdonarse. Cita el apóstol Pedro en el capítulo 4, verso 32 del libro de Efesios. Ahora, ¿puedes contemplar tu vida con estas virtudes a tu alrededor y dispuestas en tu mano? Con esa capacidad para perdonar, para mantenerte en gozo por encima de la adversidad, para esperar con buen ánimo, con paciencia, aquello que está por delante. Puedes contemplar tu vida teniendo templanza que te permite perseverar en los planes, proyectos que la vida tenga por delante para ti. Puedes contemplar una vida llena de, ciertamente de batallas, pero de victorias ganadas por causa de lo que Dios ya ha plantado en ti. No es una vida, Dios no nos salvó solamente para que terminemos de vivir la vida con un poquito de esperanza. Somos los luminares de este mundo, somos la luz de este mundo, aquellos que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo para mostrar las virtudes de Él. Y de esto está hablando el apóstol Pedro, de esas virtudes, de esa vida plena, de esa vida que cuando nos acostamos a dormir decimos: qué buena vida tengo. Pero que muchas veces al acostarnos decimos: qué pesadilla de día. Menos mal que ya se terminó. Y yo sé, hay días que se convierten en pesadillas, en dificultades, tras dificultades, y tú dices: wow, ¿hasta cuándo? Pero aún en estas cosas, reconocer que aunque no hemos ganado todas las batallas, somos más que vencedores y la victoria está asegurada. Esa es la vida que Dios te ha entregado, una vida en la que puedes disfrutar del matrimonio como el centro de la transformación de un hombre y una mujer. Si hay algo que transforma a un hombre y a una mujer, es el matrimonio. Y revela lo que en alguna medida somos y nos reta a ser transformados. Por eso muchas veces las personas prefieren dejar de lado el matrimonio porque la transformación no es una opción. Y quizás tú estás allí batallando en tu matrimonio y tú dices: ¿qué cuento de vida? Si mi vida es una pesadilla con esa mujer, es una pesadilla con ese hombre. Y nos casamos felices, pero las mariposas se convirtieron en murciélagos. Y yo quiero decirte hoy que todo lo que tú necesitas para llevar una buena vida que glorifique a Dios con tu matrimonio, con tu economía, con tu paternidad, con tus trabajos, con tus planes, con tus deseos, con tus metas, con tus anhelos, Dios lo ha provisto por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo. Tienes el ADN espiritual en ti. Por supuesto, si estás en Cristo. Por supuesto, si estás en Cristo. Ahora, no solamente la vida plena, sino la vida de piedad. Esa palabra piedad la anotamos muchas veces en las cartas pastorales, la carta de Pablo a Timoteo, las cartas de Pablo a Timoteo, la carta de Pablo a Tito. Y la palabra piedad, eusebia en el griego, lo que indica es una vida que se inclina naturalmente a hacer lo que Dios le agrada. Una vida piadosa es una vida que le sale, pues, brota, se inclina, tiene una naturaleza que se inclina a lo bueno y por ende a lo que Dios le agrada. Y allí es la batalla que muchas veces tenemos,
Porque es una vida llena de rectitud. Nuestro Dios es un Dios perfecto, es un Dios santo, es un Dios recto, es un Dios justo, es un Dios maravilloso. Pero nos parecemos a Él. Y cuando entonces nos miramos en el espejo de nuestra vida y decimos, sabes, no me parezco tanto a Dios en esto. No soy tan misericordioso. ¿Y cómo me cuesta perdonar? Y pedir perdón, reconocer que estoy equivocado, cambiar algo que ya está dentro de mí. Y cuando nos damos cuenta de que esta es la realidad de nuestra vida y vemos esto, decimos, aquí hay una disparidad. Pero todo lo que se necesita para vivir una vida recta, según la Escritura, y si creemos la Escritura, entonces creemos que ha sido todo provisto por medio de Dios. Ahora, es bien interesante porque esa vida plena y esa vida recta, ese es el contexto, plenitud y rectitud, disfrute y el disfrute de saber que llevo una vida consistentemente bien, esa vida ha sido provista por Dios. Ahora, es bien interesante que en el verso 3 dice, mediante su divino poder. ¿Cuál es el poder que provee la capacidad al ser humano en Cristo de vivir una vida recta? Es el poder de Dios. No es el poder que usted pueda tener para mantenerse tranquilo, para ser paciente en sí mismo. No es el poder que usted tiene para callarse cuando los demás gritan. No es el poder que usted tiene para hacer lo que en apariencia podría ser bueno. Lo que permite realmente que un ser humano pueda vivir rectamente y de manera agradable incluso para el ser humano, porque no hay nada, es muy agradable cuando la vida es disfrutable, eso solamente lo puede proveer el poder de Dios. Porque nosotros tenemos capacidades, pero para vivir vidas desordenadas, complejas, caóticas y difíciles. ¿Verdad que sí? Ahora, en Cristo es diferente. En Cristo es diferente porque usted ha recibido ese poder, pero ese poder es un poder de Dios, no es un poder que reside en usted. No es un poder que viene de usted, mejor dicho. Es un poder que viene del cielo. Y por lo tanto, ese poder no tiene límites. Ese poder no está amarrado a su historia. Y algunas personas quizás se han ensimismado y se han detenido en sus vidas y en algunos aspectos de su vida porque sienten que no pueden cambiar en algo. Que hay algo de sus vidas, que hay algo de su carácter, que hay algo de sus pensamientos, que hay algo de sus actitudes que no puede cambiar. Ahora bien, no solamente es que es por su divino poder, sino que el canal por el cual eso llega es una relación. El verso 3, que es en el que estamos estudiando, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su gloria y excelencia. Es bien interesante porque el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, verso 10, hay como una especie de paralelismo en este verso, en el contenido de estos versos. Y por supuesto, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro estaban inspirados por el Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera este verso: vístanse con la nueva naturaleza,
y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Es bien interesante. Pablo dice, vístanse de la nueva naturaleza. Pero dice, y se renovarán. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un renuevo en nuestras vidas? En algún aspecto de nuestra vida. ¿Tu casa necesita un renuevo? ¿En algún aspecto de tu hogar, de tu casa, necesita algún renuevo? En tu vida emocional, ¿necesitas algún renuevo? Tus emociones necesitan ser renovadas, dejadas de lado. ¿Qué pasa con los renuevos? Que simplemente o algo queda caduco o simplemente ya no sirve. Por eso se necesita un renuevo. Y es bien interesante que Pablo lo que dice es, hey, ustedes que están revestidos de la nueva naturaleza, pueden renovarse, pueden renovar el matrimonio, pueden renovar esa relación que quizás está fracturada con algún familiar, pueden renovar su vida económica. Vamos, ¿cuántos quieren renovar su vida económica? ¿Cuántos queremos renovar algún aspecto de nuestra vida que verdaderamente es necesario? Y Pablo lo que está diciendo es, vístanse de esa nueva naturaleza y se renovarán. Y dice, ¿cómo? A medida que aprendan a conocer a su Creador. Entonces lo que el apóstol Pedro está diciendo también tiene sentido. Porque dice que todo lo necesario para vivir la vida de rectitud lo hemos recibido cuando empezamos a conocer a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y entonces es necesario que por medio de nuestra relación con Jesucristo, por medio de nuestra relación con el Espíritu Santo, empecemos a recibir aquellas virtudes, aquellas cosas que son necesarias para poder vivir de una manera agradable ante Dios. Pero lo que agrada a Dios, en general, nos agrada a nosotros. A Dios le agrada un buen matrimonio. A Dios le agrada que los padres puedan entregar a sus hijos fe, bondad, amor, que se traten con amor. A Dios le agrada que la iglesia y sus discípulos se traten con amor, porque eso es la forma en cómo seríamos, dijo Jesús, identificados. ¿Y a quién no le agrada un ambiente de amor? ¿A quién no le agrada un ambiente de bondad? ¿A quién no le agrada un ambiente en el hogar en el que el perdón, el amor, la misericordia, el entendimiento, la empatía, el gozo esté? ¿Acaso nos agradaría una vida como esa? Pues la hemos recibido en Cristo. Pero mediante ese vínculo con nuestro Señor, cuando empezamos a aprender, a conocer a nuestro Creador, empezaremos también a parecernos más a Él. Y allí los resultados se hacen presentes. Allí empezamos a ver el cambio. No se trata solamente de venir a un lugar como este. Es más, este conocimiento supera enormemente cualquier tipo de conocimiento humano. Cuando habla la Escritura de conocimiento, de conocer a nuestro Creador, no estamos hablando de teología meramente. Conozco mucha gente que tiene tantos aspectos y tanto conocimiento teológico, pero su vida no refleja una vida piadosa y una vida agradable. No se trata de eso. Se trata más bien
de un vínculo, de una relación en el que Cristo permea tanto en mí, Él es tan influyente sobre mí, es tan valioso lo que Él me dice, que incluso aquellas cosas que yo no podía hacer anteriormente, ahora son posibles por la influencia que Cristo ahora tiene en mi vida. Es por eso que el apóstol entonces dice: hey, ustedes empezarán a sentir renuevo, empezarán a renovarse en su vida, empezarán a ver las cosas de una manera diferente. Las dificultades no serán iguales para ustedes, porque antes te estabas muriendo por una dificultad, pero ahora que tienes en Cristo el poder, el vínculo y las promesas, ustedes ven las dificultades de una manera diferente, porque antes las circunstancias los abrumaban, pero ahora en Cristo tienen la esperanza de poder disfrutar de la victoria que Él ha planeado para nosotros antes de la fundación de este mundo, y que se hizo posible por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, y cuando nosotros colocamos nuestra fe en Él. Es allí donde el resultado se hace evidente, donde soltamos a aquel que hay que soltar. Soltamos al que nos estafó, soltamos al que nos hirió, soltamos al que nos hizo aquello que no estaba bien. Pero también, si hicimos algo en contra de alguien, nos soltamos de aquello que nos ata, ese egoísmo, ese egocentrismo que muchas veces nos impide pedir perdón, reconocer nuestros errores. Qué sanador y qué restaurador y qué renovador es una relación en la que yo puedo tener la capacidad de poder pedir perdón. Vamos, por favor, dime si no te has equivocado en la última semana. Y puede que sí, pero si lanzamos un escaneo a la vida, nos vamos a encontrar en cada una de nuestras vidas con errores, en tu vida y en mi vida. Errores. Ahora, el problema de muchos para poder desafarse de esos errores es que no los reconocen, y al no reconocerlos se siguen dando con la misma piedra. Pero has recibido el poder, has recibido una relación que te influencia, que te transforma, que te renueva, de tal manera que podamos vivir la vida Zoé, la vida plena, la vida que Dios ha comprado para cada uno de nosotros. Es una vida que no hay que fingirla. No es una vida de fachadas. No es una vida de que todo me va bien. No es una vida carente de batallas. Es una vida real, pero victoriosa, llena de gozo, llena de alegría, llena de esperanza, llena de fe, llena de aquello que Dios en su ADN tiene, y que ahora, por tu ser hijo e hija de Dios, ahora tienes también. Amén. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Su gloria y excelencia. Ese verso 3 dice: todo esto lo hemos recibido al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Una vida plena, cuando tú sonríes, cuando tú llevas una vida agradable, cuando tú transmites esperanza, cuando transmites gozo, cuando la gente te ve diferente, tú muestras gloria a Dios, tú le das gloria a Dios, muestras las virtudes de aquel que te llamó. Muestras ese amor, muestras esa paciencia, esa templanza, muestras ese gozo. Y eso glorifica a Dios. Eso honra a Dios. Eso llena el trono de Dios de adoración. Ahora bien, ya que hemos entonces recibido absolutamente todo lo que se requiere para llevar ese tipo de vida, ¿cómo? ¿Cómo la vivimos? Entonces lo segundo es: las promesas de Dios garantizan su obra en sus hijos.
Verso 4 del mismo capítulo al cual estamos leyendo dice: debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los malos deseos. ¿Qué es lo que hemos recibido? Grandes y maravillosas promesas. ¿Para qué las recibimos? Para participar, para hacer posible que nosotros participemos, disfrutemos, estemos conectados a esa nueva naturaleza que Dios nos ha entregado. Es decir, que la plenitud del ADN del cielo se haga evidente en cada uno de nosotros, que podamos vivir matrimonios agradables, que podamos disfrutar de las circunstancias de la vida, buenas y no tan buenas, que podamos ver las dificultades de la vida con ojos diferentes. Hay hombres y mujeres en la Escritura que nos muestran que miraron lo que aparentemente sería una circunstancia difícil como una oportunidad para predicar el Evangelio, para que Dios se glorificara, para que Dios mostrara su poder. Hombres que en alguna medida pasaron por momentos de enfermedad para que Dios mostrara que es un Dios sanador. Familias que fueron retadas a creerle a Dios a pesar de que en ese momento no era posible absolutamente nada. Ahora, esas promesas fortalecen nuestra confianza en Dios. Y aquí es donde recibimos mediante su promesa. No solamente recibimos la naturaleza, no solamente recibimos la oportunidad de vincularnos con aquel que nos transforma y nos renueva, sino que sus promesas dan el sello de garantía de que sí va a ocurrir. Que tú y yo podemos vivir esta vida que Dios nos ha entregado. El autor a los Hebreos dijo algo que es muy interesante. Hay dos cosas que son imposibles, incluso para Dios. Uno, que Él mienta. Dios no puede mentir, porque en esencia Dios es verdad. Y número dos, que Dios no cumpla ninguna de sus promesas. Eso es imposible. Si Dios dijo y Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Sin duda alguna, sin duda alguna. Dios lo cumplirá. Por eso es que las promesas de Dios no fallan. No fallan, son inequívocas, se van a dar, se cumplirán. Aquello que Dios prometió en su palabra, aquello que Dios dijo: mis hijos harán esto, mis hijos disfrutarán de mi amor, mis hijos disfrutarán de aquello. Eso lo va a cumplir. Eso lo va a cumplir. Sin duda. Están garantizadas por el poder divino. Romanos capítulo 4, versos 20 y 21 nos muestra algo muy interesante. Que las promesas de Dios están garantizadas por el poder divino. Ante la promesa de Dios no vaciló. Está hablando de Abraham como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Es sumamente interesante, porque mira esto. Vamos a leer un poco más detenidamente. Dice: ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. La mayoría de nosotros conoce la historia de Abraham. Abraham recibe la promesa
de una descendencia. En un momento de su vida en el que procrear era bastante cuesta arriba. Ya estaba no solamente adentrado en años él, sino también su esposa. Ahora bien, reciben la promesa, pero 10 años después no había llegado la promesa. Te pregunto, ¿cuántos años tienes esperando? Y mira lo interesante del ser humano. Es que cuando vemos que la promesa no llega, nosotros queremos tomar el control. Así que, mira, ya que tú y yo no podemos procrear en una conversación entre Abraham y su esposa, por algún lado tiene que venir la promesa. Y es que intentamos echarle la ayudadita a Dios para que se cumplan sus promesas. Y no era así. No fue así. Y no debía ser así. Ahora, este verso de Romanos nos dice que ya él había recibido la promesa del hijo de su esposa, de Sara. Así que él ya tenía a su Isaac. Pero el mismo Dios que se lo dio, también se lo pidió. Y es interesante porque le dijo, sacrifícame a tu hijo, a tu único, al que amas. Como para no darle chance de que fuese sido el otro. Y ante eso, esta fue la reacción de Abraham. Sin vacilar, sin duda, reafirmó su fe y dijo, gloria a Dios. Reafirmó lo que creía, y lo que creía era la promesa de Dios. Se reafirmó en su confianza en la promesa. Ante el momento cumbre en el que siento que voy a perder algo, reafirmó su confianza, su fe, glorificó a Dios, agarró el cuchillo, se lo metió en el bolsillo y dijo, hijo, vamos a adorar. Interesante que si tú lees la historia, dice que él fue acompañado por un grupo de personas y a cierto momento le dijo, quédense aquí, el niño y yo adoraremos y volveremos. Ahora, queridos, Abraham, ¿cuál era la confianza de Abraham? La confianza de Abraham no era que Dios lo iba a detener. No. Este hombre iba determinado a sacrificar a su hijo, a agarrar el cuchillo y degollarlo. Literal. Porque, mira lo que dice, porque estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Dios que dijo, te daré una descendencia y será por medio de Isaac. Será por medio del hijo que tengas con tu mujer. Así que si Dios me pide aquello que ya me ha entregado, yo me reafirmo en la promesa de que aunque Dios me pida aquello que se supone que es la promesa entregada, yo sé que Dios tiene el poder para cumplirlo. Porque Abraham lo que creía era, no que Dios lo iba a detener, sino que Dios era poderoso para resucitarlo de entre los muertos. Eso es lo que Abraham creía. Y si no me cree, lea el capítulo 11 del libro de Hebreos. Allí está. Ahora bien, ¿qué hay de nosotros?
esa plena convicción está en nosotros. Ante la circunstancia, ponte que Dios no nos pide eso, porque fue un momento muy particular en el que Dios usó a este hombre. Por eso es que le llamamos el padre de la fe. Vamos a estar claros. El hombre se las jugó todas por Dios. Y Dios le dio lo que había prometido. Tú y yo somos respuesta de eso. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Estamos plenamente convencidos de que las promesas de Dios se cumplen en nosotros? Cuando viene la enfermedad, decimos, ay, ahora sí, me voy a morir. Llegó mi hora. Este es mi momento. Escúchenme bien, familia. Estas son mis últimas palabras. Y quizás no lo decimos de esa manera, pero nuestros pensamientos empiezan a rondar. Te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Tu papá se murió así, tu mamá se murió así, tu abuelo se murió así. Cuando el diagnóstico llega, es un diagnóstico contrario. ¿Reafirmamos nuestra fe y damos gloria a Dios? ¿O vemos a qué médico, chamán, cualquier cosa nos puede quitar eso? Hay una sola vez, queridos, en que físicamente no vamos a sanar. Y es en el momento en el que nosotros tengamos que volver al polvo. Al menos de que Cristo venga antes y ninguno de nosotros vea muerte física, nosotros podemos tener la oportunidad en algún momento de ir al polvo. Pero el resto, Dios sanará. Y tú dices, pastor, pero es que tengo años con esto. Y yo sé, en el transitar de los años, el cuerpo empieza a deteriorarse, es natural y forma parte del plan. Forma parte del plan. Ahora, te reafirmas en la fe de que aunque la carpa, aunque el cuerpo viene en deterioro, el hombre interior se va renovando día a día. Y te reafirmas y glorificas a Dios cada vez que te queda menos cabello, o que te sale otra cana más, o que cuando te levantas y no sientes nada, sientes que estás muerto, porque cuando te levantas siempre te duele algo. Ahora, yo creo que Dios puede sanar eso, yo no tengo la duda. Dios puede sanar una hipertensión el día de hoy, que tenga años. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso Dios no es poderoso para hacer tales cosas? ¿Dios no tiene la capacidad y el poder para hacerlo? Ahora, Dios no es Dios porque sane, sana porque es Dios. Pero si nosotros dejamos de creer, si nosotros engavetamos oraciones, ¿y sabes qué es para mí engavetar oraciones? Es que hay algunos aspectos de nuestra vida, de nuestra familia, de anhelos y deseos en nuestro corazón, fundamentados en promesas de Dios, que ya no hemos decidido orar más por ellos. Dejamos de orar por ese tío borracho. Dejamos de orar por ese familiar que está enfermo. Dejamos de orar por el esposo porque ese sinvergüenza no cambia. O la esposa. ¿Y sabes qué es engavetar oraciones? Decirle a la incredulidad, yo te creo más a ti que a Dios. Mira este hombre, sin vacilar. Vamos, cualquiera de nosotros vacilaría 3000 veces antes de solamente pensar en sacrificar un hijo de uno. Y algunos no vacilaríamos en decir no.
No, Señor, no te lo voy a dar. Tú me lo diste y yo me lo quedo. Y cuando dejamos de orar, cuando dejamos de decirle, Señor, yo te creo aunque no lo vea. Yo creo que mi familia puede y será tocada por tu presencia, que tú me has colocado en esta familia para ser un portavoz de la restauración, del cambio, de la renovación que por medio de tu espíritu tú haces en aquellos que deciden creer en ti. Cuando decidimos dejar de eso de lado, entramos por un camino muy complejo, muy difícil y muy peligroso, que algunos hemos pasado por allí. Y es el hecho de que como Dios no lo cumple, según nuestra perspectiva, entonces nosotros decidimos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Y yo he estado allí. Y yo le he dicho a Dios en oración de manera muy reverente. Ya hace tiempo, eso quedó muy atrás, pero tengo que decírselos. Un día le dije, Dios, ya que tú no lo haces, yo lo voy a hacer. Yo tengo cómo hacerlo. Yo sé cómo hacerlo y te voy a demostrar que lo haré. Pregunten cuál fue el resultado. Y sí, yo no niego que en algunos momentos he dicho o he actuado de esa manera. Gracias a Dios he aprendido la lección, porque después de esa oración, muchas cosas aprendí. Y aprendí que si Dios decide esperar, es porque esperar es lo mejor para mí. Si Dios decide decir todavía no, el todavía no tiene un propósito. Si Dios decide decir que sí, es porque ya aprendí. Y en todas esas opciones de la vida, como hijo, sin vacilar, debo reafirmar mi fe y glorificar a Dios. Porque Él tiene poder para cumplir lo que promete. Cierro con esto. Las promesas de Dios están fundamentadas en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20. Todas las promesas, escucha, todas las promesas, te lo repito, todas las promesas. ¿Quieres que te lo vuelva a decir? Todas las promesas que ha hecho Dios, ¿son qué? Son sí, 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 en el idioma en que tú lo quieras colocar. Son sí desde el cielo, son sí en la tierra, son sí en tu vida, son sí en la familia, son sí en tu corazón, son sí por medio de una sola persona, en Cristo. En Cristo, solamente en Cristo. Es la única manera, es el único camino, es la única forma, es el único poder, es la única persona que puede garantizar que las promesas de Dios en los hijos, en los que confían en Él, en los que han puesto su fe en Él, sean sí. Así que por medio de Cristo respondemos, amén. ¿Para qué? Es que es para su gloria. Es para su gloria, hermano. Al final, no es para que digan, ay, qué lindo, qué matrimonio tan bonito tuvieron. Está bien que lo digan, pero si no glorifican a Cristo en ese proceso, qué lindos hijos tienen. Pero ¿por qué los tendrán? Claro,
son cristianos, son creyentes, enseñaron a sus hijos a amar a Dios, les mostraron cómo servir a Dios. Se pusieron de rodillas en la sala de su hogar a orar cuando no había recursos, a glorificar a Dios y decirle: Señor, des o no des, nosotros te vamos a glorificar. Y se levantó una generación de ellos para la gloria de Dios. No se trata, esta historia tuya y mía, se trata de una sola cosa: la gloria de Dios. El ADN del cielo tiene un propósito en nosotros: mostrar la luz de la gloria de Dios en seres que estaban perdidos, que no tenían nada y que ahora lo tienen todo, lo pueden todo, para la gloria de su Dios. Para eso es el ADN del cielo. Sea que estés acá, que nos veas por medio de la internet o nos escuches por la radio, hay una sola cosa que he venido a decirte hoy: todo lo que necesitas para vivir la plenitud de la vida que Dios entrega a aquellos que están en Cristo, lo hemos recibido. La chaqueta del cristianismo no nos queda grande, porque Cristo la ha hecho a nuestra medida para que nosotros lleguemos a su medida. La rectitud de la cual habla la Escritura no es una utopía en medio de una sociedad que se pervierte. Es la realidad de un camino de fe que los hijos de Dios tenemos por delante. No nos negamos a la perfección, caminamos hacia ella, no con nuestras fuerzas, sino por el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Poder que sella las promesas, poder que nos da la oportunidad de comprender que nuestra esperanza no está fundamentada en convicciones humanas, sino en las convicciones que colocamos en las verdades eternas. Señores, hermanos, hay una sola puerta para esta vida y se llama Jesucristo. Si estás vinculado con Él, qué bueno. Sigue haciéndolo. Vincúlate, conócele, aprende más de Él, analízalo. Mira cómo reaccionó, mira cómo lo hizo, el ejemplo que nos dejó. Mira cómo por medio del Espíritu nos plantó en hombres y mujeres ejemplos que ahorita nos muestran cómo vivir la vida. Pero si tú no estás en Cristo, ¿y qué significa estar en Cristo? Significa que reconozco que mi vida es un caos. Reconozco que no tengo nada en mí mismo que pueda hacer de mi vida algo bueno. Y a pesar de que he cosechado ciertas victorias y ciertas cosas buenas, entre comillas, en mi vida, la verdad es que el vacío es evidente. Y sea que estés acá o que estés a la distancia, quiero invitarte a colocar tu fe en Jesucristo, a reconocer nuestra necesidad de Él, a reconocer que ya no hay más para dónde agarrar. La única opción verdadera es Cristo. Así que si quieres hacer de Jesucristo tu Señor y Salvador,
si quieres hacer de Cristo aquel que guíe tu vida, quiero animarte a hacer conmigo esta oración para iniciar ese vínculo, ¿sabes? Para estrechar las primeras palabras, para que puedas darle la oportunidad al mejor de los mejores de darse a conocer a tu vida. Quiero que estemos con nuestros ojos cerrados. Le puedas decir: querido Dios, hoy entiendo que te necesito. Reconozco mi sed y necesidad de ti. Sé que mi vida no ha sido de las mejores, pero hoy he escuchado de una vida que es muy diferente a la que he tenido. Y quiero eso. Pero entiendo que mis errores, mis pecados son un obstáculo. Por eso te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Creo que eres Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Creo que fuiste a una cruz para pagar por esos pecados y darme la oportunidad de tener vida. Creo que resucitaste y que me das la oportunidad de ser llamado tu hijo o hija. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero cerrar con una oración más. Teniendo esto en cuenta, ¿sabes? Esto no se queda aquí. Este tema tiene una segunda parte. Porque veremos que las promesas es un fundamento. El verso 5 de esta misma carta, en este mismo capítulo, dice el apóstol Pedro: ya que ustedes tienen estas promesas, entonces hay algo más. Y ese algo más queda para la siguiente oportunidad, en el que podremos compartir de esta maravillosa vida que Dios ha comprado para cada uno de nosotros. Mientras tanto, ¿cuántos hoy reconocen que han sido retados, edificados, que han comprendido un poco más? Y si eso es para ti un sí, entonces ¿qué te parece si le damos gracias al Señor? Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Dios, he traído lo que tú has colocado en mi corazón para que tu evangelio sea manifiesto, tu palabra transforme, tu espíritu renueve y tu gloria sea manifestada. Creo, Dios, que nos has dado la oportunidad de ser edificados este día. Gracias. Nos reafirmamos en nuestra fe y sin vacilar creemos confiadamente en que todas tus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. Queremos vivir de la vida que tú quieres para nosotros. Queremos y anhelamos transitar la vida a la manera tuya, aprender más de ti, parecernos más a ti, ser más como tú, en cada aspecto y en cada esfera de desarrollo de nuestra vida, a fin de que mostremos tu gloria, tú seas honrado. Gracias, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Gloria al Señor, gloria al Señor.